Momento de hacer un super haul de Temu, porque he hecho un pedazo de pedido que mis amigos de Temu me han mandado totalmente gratuito, sponsorizando así este vídeo. Son productos tecnológicos de la página Temu, que por cierto, para los que no sabéis qué es Temu, Temu es una página donde puedes comprar productos súper mega increíblemente asequibles y ojo, con unas condiciones de política de compra muy buena, porque atención, no solamente tienes un periodo de devolución, que ya es una locura, de 90 días, sino que también tienen el envío gratuito en todos sus pedidos estándar, y eso es una verdadera maravilla, porque al final, ojo, cuando compras en esta web, que ya de por sí los precios son súper asequibles, que te garanticen también tener ese pedido estándar de forma gratuita, creo que es algo súper interesante. Y ahora sí, vamos a empezar a abrir directamente todos los productos que vais a ver aquí a continuación, que yo creo que muchos de ellos os van a gustar y son súper útiles. Por cierto, aprovecho para deciros también que algo muy interesante que tiene Temu es que, ojo, para nuevos usuarios que seáis de Europa, Estados Unidos o México, tenéis utilizando el código que veis en pantalla ni más ni menos que un 30% de descuento. Y ojo, tener un 30% de descuento en todos los precios tan asequibles que ya tiene de por sí Temu, creo que es una ventaja y un valor añadido muy, pero que muy importante. Bien, os voy a ir enseñando cositas que he pedido en Temu para que veáis, bueno, pues oye, qué interesante es todo lo que puedes encontrar directamente en la web y qué utilidad le voy a dar yo. Esto que vais a ver a continuación me parece que es algo que venía necesitando desde hace muchísimo, pero que muchísimo tiempo. Y es, como podéis estar viendo en la foto, un limpiador para utilizar en mis dispositivos tecnológicos. Es algo súper necesario, ya que al final tiene, como podéis estar viendo, este pelito o tipo peine para poder limpiar, por ejemplo, el teclado, los auriculares o cualquier cosita, y tiene un set con un montón de cositas súper útiles en la parte superior. Como digo, creo que es algo bastante interesante, bastante útil y que yo necesitaba desde hace tiempo, como por ejemplo para poder poner producto especial para la limpieza, imagínate, pues de teclados o utensilios que sean tecnológicos. Y tenemos también luego una especie de peine que te va a permitir, bueno, pues limpiar oye, pues los auriculares como los AirPods Pro. ¿Veis que tenéis ahí un peine? Pues creo que es algo muy, pero que muy interesante, e incluso tiene una esponjita ahí que se puede sacar para poder utilizarla y limpiar el orificio de la caja o el estuche de los AirPods. Como digo, creo que es algo súper interesante que llevaba tiempo necesitando y que he aprovechado la ocasión para adquirir gracias a Temu. Que por cierto, aprovecho para deciros cuántas veces no os ha pasado que compras algo en cualquier página y unos días después baja de precio. Pues bien, Temu tiene una política súper interesante, que es que si en los 30 próximos días de hacer tu pedido ese producto baja de precio, te permiten solicitar el abono de la diferencia. ¿Y eso? Creo que es una pasada. Y ojito, siguiente producto, base de carga 3 en 1 que necesito para poder poner en la segunda mesita de noche que tengo en casa y poder cargar, ya que somos dos en casa, los dispositivos tecnológicos. Una base de carga súper interesante porque, oye, uno, es súper minimalista y dos, me permite cargar mi iPhone, mis AirPods y también, como no puede ser de otra forma, mi Apple Watch directamente en un solo dispositivo. Así que una base de carga súper mega necesaria y súper útil. Bien, si hay un producto que utilizamos los creadores de contenido son los soportes, los trípodes o los palos selfie, y no sabéis cuánto de necesario era ya para mí renovar mi, digamos, palo selfie, porque lo tengo súper estropeado ya del paso del tiempo, porque me ha durado muchísimos años. Así que he decidido adquirir este nuevo, bueno, pues selfie stick o palo selfie. Mirad, lleva directamente para poder tener un control directamente de lo que es, bueno, pues eso, el lanzamiento de las fotografías o iniciar el vídeo, y como digo, puede ser muy interesante el hecho en sí de poder controlar de forma, bueno, pues con el pulgar, mientras haces la foto selfie, tu fotografía. Es que mirar esto, no cabe en pantalla de lo largo que es el palo selfie, y eso es algo que también me parecía súper interesante porque, ojo, al final, mirad, parece que vaya a pescar. Como tenemos también aquí la opción de utilizarlo como si fuese un trípode, fijaros qué útil es para las personas como yo que creamos contenido poder poner el trípode a una distancia muy, bueno, pues bastante alta para poder grabarnos mientras estamos de pie hablándole a la cámara. Y ojo, porque además viene en su parte superior con el soporte para sujeción de tu iPhone o tu dispositivo. Y ojo, mirad lo que lleva aquí:
una pequeña luz LED, lo cual creo que es una maravilla. Algo que también he pedido porque necesito para los directos de YouTube que veis es esta luz LED. Es un kit de 2 luces LED que voy a utilizar para ponerlas junto a mi escritorio, junto a mi Huawei MateView, para poder emitir los directos con mejor luz, ya que actualmente tengo muy poca luz y bueno, pues como digo, me apetece tener más luz gracias a estas 2 lámparas LED, que por cierto aprovecho para deciros que pesan infinitamente poco. Oye, y eso me gusta también, porque así las puedes desplazar con mayor comodidad. Vale, algo súper básico que necesitaba sí o sí adquirir era un micrófono lavalier de 2 de 2 micrófonos con un solo receptor. Mirad, al final yo sabéis que tengo el que utilizo para grabar todos los vídeos de YouTube, pero me ha pasado infinitas veces que he querido grabar con algo de mejor audio que el propio audio del iPhone estando en la calle y no he llevado conmigo el kit de micrófono porque es algo que no suelo llevar encima habitualmente, es algo que vaya a grabar. Entonces he hecho en falta tener en el coche guardado siempre en este caso va a ser este kit de micrófonos, pero el hecho de llevar unos micrófonos adicionales, que lo mejor de todo es que el receptor tiene la triple conexión. Puedes con un mismo receptor conectar o bien por USB-C, o bien por Lightning, o bien directamente con conexión de jack. Y eso hace que sea muy versátil y muy cómodo de llevar para, bueno, pues en cualquier ocasión que puedas necesitar grabar tú solo o con alguien, ya que lleva 2 unidades, pues de una forma muy sencilla y muy cómoda. Y por eso he elegido pedir este producto. Bien, súper básico para la limpieza de productos, igual que te enseñaba lo que he comprado para limpiar los AirPods o poder pasar, digamos, la brocha para limpiar el teclado de mi ordenador, he comprado también o he adquirido este soplador aspirador, si has escuchado bien, soplador aspirador, para poder limpiar en mayor profundidad mis dispositivos electrónicos. Es un producto que llevaba muchísimo tiempo detrás de comprar y de, bueno, pues adquirir para poder, como digo, limpiar de una forma muy cómoda el ratón, el teclado, el monitor, el propio ordenador, bueno, pues a fin de cuentas cualquier dispositivo tecnológico que tengo por casa, que al final pues siempre se le acumula polvo encima, y poder, bueno, pues soplarle y limpiarlo, como incluso por ejemplo a la Xbox, que siempre la tengo encima de la mesa y que es algo que sí va acumulando bastante polvo, y con este producto es súper sencillo y súper cómodo de limpiar. Llevaba tiempo queriendo tener uno y ha llegado la ocasión gracias a mis amigos de Temu. Vale, producto súper necesario en la vida o en el escritorio de prácticamente cualquier creador de contenido: un soporte. Necesito tener para el segundo ordenador, es decir, para donde tengo el iMac, un pequeño soporte para poner el iPad puntualmente cuando estoy trabajando en ese iMac. Es de forma ocasional, pero necesito un pequeño soporte para poner también el iPad ahí. Y aquí tenéis ese pequeño soporte. Es bastante chulo, bastante minimalista, y algo muy guay es que es rotativo, es decir, vas a poder girar el iPad. Y eso creo que es algo también muy cómodo, especialmente porque si tienes, por ejemplo, puesto el iPad y necesitas conectar algo, pues en vez de estar intentando aceptar, giras el iPad, conectas con comodidad y lo vuelves a poner en su posición. Creo, como digo, que es algo súper cómodo. Y algo que me gusta mucho es que en su parte donde apoya el iPad tiene también protección, al igual que aquí, que tiene 4 botoncitos de plástico para proteger y evitar, ya que el soporte es metálico, que el iPad se raye. Como digo, me parece que es súper guay. A ver, podríais utilizarlo también para poner en formato horizontal un dispositivo móvil, pero como digo, está pensado para tablets, y en este caso lo voy a utilizar con mi iPad Pro de 12,9 pulgadas. Y este producto, si no me equivoco, es un producto súper básico en la vida domótica de cualquier persona, y que yo necesito para conectar, si no pasa nada, a mi escudo de Capitán América. Y eso, ¿sabéis qué es? Pues ya podéis haceros una idea si os enseño el cable que tiene, pero efectivamente es un LED para poder, bueno, pues eso, iluminar lo que quieras o poder tener, pues eso, un hogar conectado directamente con un LED. Se conecta a través de este, bueno, pues conector de pin, y luego tienes la posibilidad de conectar y encender el dispositivo con los botoncitos que te vienen en el propio conector. A medida que voy abriendo más paquetes, me voy dando cuenta de lo importante que hubiese sido adquirir un cúter un poquito más bonito, elegante y sobre todo un poquito más pequeño, porque al final tener un dispositivo
dispositivo tan grande para algo tan sencillo no tiene ningún sentido. En casa tengo bastantes, pero que bastantes productos, especialmente algún que otro sensor de puerta, de ventana, etcétera, que funcionan con pilas de botón, y estoy constantemente comprando pilas de botón, así que he adquirido un producto que te permite conectar bueno, pues para que veáis, por USB-C conectas ese producto, este dispositivo, y te permite cargar pilas de botón con un cable normal y corriente de USB, que va de USB-A a USB-C, y puedes de esta forma tan súper interesante cargar las pilas de botón. Creo que mi vendedor habitual de pilas de botón va a empezar a arruinarse. Como parte de mi ecosistema también tengo unos AirTags. Bien, pues ¿qué es lo que he adquirido? Pues he adquirido una pequeña fundita, viene aquí con su pieza para montarla y desmontarla, pero he adquirido una funda bastante robusta, es de estas bastante duras y resistentes, para colocar mi AirTag y llevarlo de una manera protegida. Como veis, encaja bastante fuerte y automáticamente el AirTag iría dentro y se queda totalmente protegido. Vale, básico en la vida de cualquier creador de contenido, un cable USB-C a USB-C, como el que acabo de adquirir, blanco, pero que muy minimalista, y que es muy necesario, junto con un cabezal de carga. Y dirás, David, ¿necesitas un cabezal de carga? Pues ostras, me ha pasado algo bastante curioso, y es que el cabezal de carga, sabéis que desde hace unos años Apple no incluye el cabezal de carga dentro de sus dispositivos. Pues bien, me ha pasado que tenía un montón de cabezales de carga, pero lo típico que un amigo, un familiar, oye, ¿tienes algún cabezal? Sí, toma, un cabezal tal, te lo regalo tal. Y cuando me he querido dar cuenta, no tengo cabezal de carga, así que he aprovechado la ocasión que mis amigos de Temu me han mandado un montón de productos, pues para elegir un cabezal de carga con su respectivo USB-C, USB-C en este caso. Así que muy necesario y bastante básico. Bien, algo muy interesante, como también os decía de Temu, es que, ostras, al final, al tener una muy buena política de envíos y de devoluciones, he necesitado hacer un regalo y he aprovechado la ocasión. Y es que necesitaba regalar a una persona que sé que necesita unos auriculares y además sé que necesita también un USB para regalarle a ambos productos. Por un lado tenemos un USB, bueno, pues 2.0, que es bastante básico para, bueno, pues almacenar esas cosas que te puedas estar necesitando, y que tiene una capacidad total de 64 gigas de almacenamiento. Es bastante interesante, por ejemplo, en este caso para esta persona, para que pueda llevárselo a la universidad y almacenar los trabajos de la universidad. Es muy pequeñito, bastante coqueto y, como digo, bastante alto en capacidad, teniendo en cuenta especialmente también el precio que tiene y que acabáis de ver en pantalla. Entonces, oye, creo que es muy interesante y un producto bastante asequible. Y luego, por otro lado, los auriculares que pedí, que los voy a sacar de la caja para que los podáis ver. Son unos auriculares bastante básicos, además los pedí en color blanco para que quede lo más minimalista posible, y que, por cierto, vienen con conector, por un lado de jack a jack, porque sí, se pueden utilizar con conexión jack, y luego obviamente te vienen con el cable de carga, que por cierto se cargan mediante conexión USB tipo C, como podéis ver. Entonces, bueno, como vais a ver, son unos auriculares muy básicos, muy minimalistas, y que te permiten también un buen nivel de regulación. Al final son auriculares que van por encima de la oreja, es decir, no cubren al 100% la oreja, y que tienen una relación de aspecto bastante, bueno, pues minimalista y bastante sencillita. Tienen controles, es decir, puedes controlar el play, el pause, pasar de canción, bueno, pues como digo, incluso el volumen, el encendido, el apagado. Bueno, pues unos auriculares básicos y sencillos para utilizar en el día a día, y que yo en mi caso voy a utilizar para regalar, para hacer un regalito gracias a Temu. Y vale, igual que antes os enseñaba unas luces LED, voy a enseñaros nuevas luces LED, pero con funciones bastante diversas. Bien, como podéis ver, aquí tengo un total de 5 bueno, pues lámparas o luces LED de diversos tamaños. Tenemos, por un lado, estos 3 tamaños que son exactamente iguales. Ahí es que he pisado yo sin querer la caja ahora mismo con el pie y la he chafado. Y luego tenemos también estos 2 tamaños, uno un poco más grande y uno bastante más pequeño. Vale, ¿para qué son estas lámparas LED? Pues las voy a utilizar para poner dentro del armario de la ropa y poder, bueno, pues ver mucho mejor cuando abrimos la puerta del armario, ver mucho mejor las cosas, especialmente cuando está de noche y no quieres encender la luz grande de la habitación de matrimonio. Como digo, me parece que es un producto bastante
interesante y que también tenía muchas ganas de dotar de esa tecnología a mi armario. Y por seguir exactamente en la misma línea, he aprovechado para adquirir este producto que estáis viendo aquí y que bueno, os voy a sacar de la caja para que veáis de una manera mucho más cómoda. Son también luces LED y es un kit completo con un montón de luces LED que tiene una utilidad muy interesante, y es poder poner luz LED en lugares donde no tienes bueno, pues la posibilidad de conectar por cable, porque al final se quedan pegadas. Mirad, os enseño, viene un total en la caja de 6 luces LED y como digo, y como vais a ver, es muy interesante el producto. Mirad, en la parte trasera del producto viene con la pegatina autoadhesiva para ponerla y es especialmente cómodo y súper práctico para poner, por ejemplo, en la encimera o en la cocina, ya que puedes poner en la parte de abajo del armario de la cocina una línea de luces LED y gracias a el mandito que viene automáticamente encender todas las luces LED. Incluso puedes programar y configurar un poquito un temporizador, en este caso, como podéis estar viendo aquí además, que se ve muy visual, de 30 minutos. Y sí, este producto también te permite, gracias a que esto de aquí, que a su vez es el LED, te permite, como podéis escuchar, es también un botón y puedes automáticamente encender o apagar de manera manual estas luces LED. Creo que es, oye, un producto muy interesante, muy práctico y sobre todo muy versátil para un montón de cosas. Vale, y en la vida de todo creador de contenido, especialmente que haga fotos de producto, necesita algo que es muy pero que muy útil para esas ocasiones, para las fotos de producto, y eso es un set o un kit como el que vais a ver ahora mismo, que te permite crear una caja en color blanco para que la luz afecte por igual a todas las partes del producto, evitando que se genere la sombra, y yo creo que aquí lo vais a ver muy bien. Es un producto, viene sin montar, aunque ahora estaréis viendo unas imágenes montado, en el que te permite hacer fotografía a ese producto de una manera muy cómoda, haciendo que la luz afecte por igual a todo el dispositivo, porque sí, este producto viene también en su interior con unas luces LED en color blanco, obviamente, y que, como digo, afectan por igual a todo el producto y puedes hacer la famosa foto de producto. Y ojo, porque viene también con unas alfombras de color, como por ejemplo la verde, que es la más clásica, para que la puedas utilizar como un croma, y es decir, borrar el fondo de esa fotografía de una forma espectacularmente fácil. Y bien, algo también fundamental, especialmente para viajar, es un set de conectores o de cables. Y si abrimos este producto vais a ver que viene muy completo. De hecho, mirad, os enseño. ¿Qué es lo que lleva? Lleva por un lado un conector, un adaptador que es de USB tipo A USB tipo C. Luego tenemos enrollado a su alrededor un cable USB-C a USB-C que podríamos utilizar con el adaptador. Y tenemos también otro adaptador que es de USB-C a Lightning para todos aquellos que tengáis un iPhone anterior a los modelos 15. Es decir, desde el iPhone 5 hasta el iPhone 14. Y luego nos viene con un adaptador adicional que también va de USB-C a USB mini, a mini USB. Y sí, viene también, que me ha sorprendido, esto no me di cuenta en la imagen, viene también con una pincita o un ganchito o un, no sé cómo llamarlo, el palito, pinchito, como lo queráis llamar, que es para extraer las tarjetas SIM, algo también muy guay y muy interesante, que por cierto, en este kit puedes almacenar, si quieres, hasta un total de 3 tarjetas. Estas ranuritas que hay aquí, donde estoy señalando ahora mismo, sirven para guardar tarjetas SIM o tarjetas nano SIM. Vale, y ahora llegamos a otro producto que, bien, no es 100% tecnológico, pero es algo que sí que necesito muchísimo y que necesito muchísimo concretamente en el coche, y eso es una muy buena linterna, y que vaya, esto es importante, a batería, y de hecho es que se ha caído, perdón, un segundo. Aquí tenéis, ¿veis? Funciona por conector de cable USB-C a USB-A, es decir, se carga por USB-C y tiene una batería que te permite, pues oye, tener una muy buena autonomía de luz. Como podéis ver, es una linterna que alumbra bastante, no voy a alumbrar directamente la cámara, incluso tiene opción de parpadear. Lleva también otro LED adicional para que podáis colgar directamente este producto, imagínate, en el capó del coche y poder tener una iluminación totalmente dirigida. Como digo, muy guay. Y por cierto,
lleva un indicador LED para ver también cuánta cantidad de batería te queda en este dispositivo. Vale, y el último es una chorrada, pero que me apetecía muchísimo tener, y es un LED para generar ambientes a través de las luces. Y es que es bastante guay que al final puedes poner cuando estás en casa, cuando tienes invitados. Por ejemplo, yo tengo invitados que vienen ocasionalmente a casa con bebés, y creo que es algo súper guay poder ponerle a estos niños o incluso simplemente a los invitados este tipo de lámparas LED que lo que hacen es generar un ambiente muy mágico en toda la habitación. Así que he pedido en Temu directamente uno de estos bueno, pues LEDs, o no sé cómo llamarlo, que permiten generar esos ambientes y que te viene, como podéis estar viendo, con su correspondiente mandito para que puedas configurar los diferentes programas que lleva, así como encender o apagar este producto, que por cierto también te debo decir que nuevamente se carga mediante USB-C a USB-A, y lo cual, oye, pues hace que vaya a batería, y eso también es un valor añadido porque no tienes que gastar pilas a la hora de cargar esta lámpara. Y eso es todo lo que me han enviado mis amigos de Temu. Recordad que utilizando el código que veis en pantalla y que también os dejaré en la descripción y en el comentario fijado de este vídeo, vais a tener un 30% de descuento para usuarios nuevos que seáis de toda Europa, de Estados Unidos o de México, y creo que es algo también muy guay que juega a favor de Temu. Por cierto, me estoy planteando si regalar alguno de estos productos en la comunidad VIP de Hiru, que recuerda, la tienes en la descripción del vídeo y accedes a un montón de contenido exclusivo. Ahora sí, te dejo por aquí este vídeo que según el algoritmo de YouTube te va a encantar, o sea que yo me fiaría, y te dejo por aquí este vídeo acerca de mi experiencia con el iPhone 15 Pro Max para que veáis qué tal me está yendo con mi iPhone 15 Pro Max. Y así pues, tú y yo nos vemos en un próximo vídeo. Chao, 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 chao.